Amigos, bienvenidos nuevamente al del escritorio de Miguel Guerrero, mi espacio en YouTube, en nuestro canal de televisión en YouTube, Miguel Guerrero Televisión. Les recuerdo a los amigos que me siguen en las redes que su suscripción a este programa y a este canal sería de mucha ayuda para mantenerlo vivo y permitirme a mí mantener este espacio de comunicación con todos ustedes de una manera independiente y libre. Bien, yo en el día de hoy quiero tratar de dos temas. El primero, el tema permanente de discusión en estos días, que tiene que ver con el aumento ya congelado de las tarifas de energía eléctrica y la posibilidad de que surja un nuevo escenario de discusión de un pacto eléctrico que, si bien fue suscrito por muchas de las partes que componen la sociedad dominicana en sentido general, especialmente los partidos, la sociedad civil, las organizaciones sindicales, el pacto no ha funcionado como se esperaba. Recordemos que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una de las leyes más importantes aprobadas en nuestro Congreso en los últimos 30 o 40 años, está basada en la ejecución de tres pactos fundamentales para el desarrollo y la estabilidad económica y social de nuestro país. El primero tiene que ver con el tema de la educación, fundamental, que fue suscrito ya hace muchos años, en el 2014, si mal no recuerdo, y que ha entrado en vigencia y se está manteniendo a pesar de todas las dificultades. Y yo lo voy a explicar después por qué no funciona realmente el pacto por la educación y por qué no podemos esperar más de lo que hemos alcanzado hasta ahora. Porque es un pacto no solamente a mediano plazo, sino es un pacto permanente, porque la educación es parte fundamental de la estructura cultural de un país, y un país no cambia de un año a otro, porque la democracia y la educación y el funcionamiento de las cosas que realmente tienen importancia tienen que convertirse en un hábito diario, en un hábito cotidiano, para que finalmente formen parte de la sociedad dominicana y funcionen como de esos pactos o de esas decisiones se espera. Voy a tratar, además del tema eléctrico, en una segunda parte voy a tratar el tema haitiano, a propósito de un informe hecho público en algunos medios dominicanos, un informe del Departamento de Estado donde habla de que la República Dominicana es uno de los países del mundo que tiene mayor número de apátridas. Ese es un tema muy polémico, es un tema muy sensitivo tanto para la comunidad internacional como especialmente para la comunidad dominicana. Y hay que reconocer que, a pesar de todas las dificultades que confrontamos en ese campo de la discusión internacional, el país ha logrado algunos avances. Y vamos a hablar de ello en la parte final del tema de hoy. Yo quiero concentrarme primero en las declaraciones dadas este martes de esta semana por el presidente Luis Abinader, en el sentido de que, en medio de las presiones que ha recibido el gobierno por el aumento de la tarifa eléctrica como parte del desmonte del subsidio de esa tarifa, que representaba o representa todavía una carga muy onerosa para el gobierno dominicano, para el Estado, para la sociedad, para la economía en sentido general, pero que esa congelación o ese aumento de la tarifa como consecuencia del desmonte del subsidio ha venido aparejado con un aumento o con una disminución de la calidad del servicio y un desplome del flujo de electricidad que llega a los hogares, a los comercios y a las industrias dominicanas. De manera pues que evidentemente esos dos factores o esos dos elementos coinciden en un punto que hace muy oneroso y hace muy repudiado por el pueblo, muy repudiado por los usuarios del servicio eléctrico, un aumento de la tarifa en momentos en que ese servicio ha decaído, no solamente en términos de volumen, en términos de flujo hacia los hogares, hacia los comercios y hacia las industrias, sino también en términos de la calidad de ese servicio. Y la poca calidad de ese servicio hace que los recortes o los cortes de electricidad frecuentes y sucesivos, se fue la luz, regresó la luz, se volvió a ir, se regresó, constituya también un elemento muy oneroso para los usuarios, porque comúnmente esas interrupciones sucesivas y esos regresos intempestivos del servicio de energía eléctrica producen muchos daños en los aparatos eléctricos en los hogares. Y eso es una carga adicional que irrita a la gente.
Bueno, el presidente, evidentemente, bajo las presiones populares y la amenaza de nuevas demostraciones callejeras y de protestas frente a las estaciones o a las oficinas de las agencias distribuidoras de electricidad, todas controladas por el Estado Dominicano desde hace ya muchos años, desde la administración en el periodo 2000-2004 del entonces presidente Hipólito Mejía, que era el líder del entonces Partido Revolucionario Dominicano, hoy Partido Revolucionario Moderno, después de la última escisión que tuvo ese primer partido, que es el padrote, es el gran padrote de la política dominicana, porque del PRD surgieron el PRM, el PLD, el Partido Revolucionario Socialdemócrata y muchos otros que tienen una incidencia todavía importante en la vida política y social y económica, si se quiere, de nuestro país. Bueno, el presidente ha dicho que en vista de la situación y de lo difícil que resulta para la gente asimilar los aumentos de la tarifa eléctrica, no fueron eso propiamente sus palabras, pero esa es una interpretación fiel de lo que él dijo, el gobierno había decidido congelar los aumentos de la tarifa. Congelarlo en alrededor de un 80 o un 90% del aumento que se ha producido desde comienzo del desmonte del subsidio entre finales de noviembre del año pasado y comienzo de este año, que ha llevado, que ha prácticamente duplicado el precio de la tarifa eléctrica. Es decir, las personas que estaban pagando 500, 600 pesos están pagando más de 1.500 en esta oportunidad. Y ha habido gente en ese último desmonte, gente que recibía en sus hogares una tarifa de alrededor de 3.000 o 4.000 pesos mensuales, están recibiendo hoy, recibieron en su último ticket o factura eléctrica, recibieron un monto o tuvieron que pagar un monto superior a los 10.000 pesos. En la situación que estamos viviendo en la República Dominicana con un periodo de inflación galopante que no se detiene y que sigue aumentando y que ha afectado todos los productos y bienes de gran demanda en la sociedad dominicana, especialmente de los sectores menos favorecidos y de la clase media alta y de la clase alta y de la clase media en la República Dominicana, ese aumento desorbitado de la tarifa de energía eléctrica agrega un elemento más de protesta, un elemento más de incertidumbre en la familia dominicana. Por tanto, el presidente de la República, percibiendo claramente el efecto de ese aumento y de ese subsidio, la forma en que se ha ido aplicando ese subsidio, el presidente decidió congelar el aumento de la tarifa, es decir, no más aumento por el momento hasta que las circunstancias económicas que hoy están caracterizando las relaciones internacionales entre los estados no cambien. Es decir, cuando amaine el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, los efectos de las sanciones contra Rusia por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y otros países contra Rusia por su invasión en Ucrania, no cesen, seguirá la situación actual y hasta que todo eso no cambie y el mundo comience nuevamente a recuperar lo perdido y que los precios comiencen a descender como consecuencia del fin de una situación crítica internacional, entonces veremos si continúa el desmonte del subsidio de la electricidad y por consiguiente continúan los aumentos de la tarifa eléctrica. Eso en esencia es lo que ha dicho el presidente de la República al respecto. Entonces, yo quiero también añadir que en medio de ese contexto el presidente ha anunciado que va a llevar el caso del pacto eléctrico nuevamente al Consejo Económico y Social, que es el órgano constitucionalmente responsable o por ley de discutir los temas sensitivos de la sociedad dominicana, como el tema, los pactos consagrados o formulados o propuestos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y olvidémonos del pacto fiscal, no hay condiciones por mucho tiempo todavía para abordar ese tema muy complicado y alrededor del cual convergen tantos intereses disímiles que es prácticamente imposible llegar a un consenso mínimo que permita avanzar siquiera unos cuantos pasos en esa dirección. Bueno, el presidente ha dicho que va a convocar eso y le recuerda a los partidos políticos que firmaron el documento, el pacto eléctrico al comienzo de su administración, a finales del 2020,
que no pueden venir ahora, dice el presidente, con decir que no están de acuerdo con el desmonte del subsidio porque eso fue acordado en el pacto. Eso es cierto, pero al presidente aparentemente se le olvidó que a su partido también se le ha olvidado que ellos firmaron ese pacto y que se negaron a firmarlo en las mismas condiciones al final de la administración anterior, en las mismas condiciones que ellos lo impulsaron cuando asumieron el poder el 16 de agosto del año 2020. La verdad es que el tema eléctrico sigue siendo un tema muy conflictivo, va a ser un tema de mucha encontronazo y de mucha confrontación política entre los partidos y entre la sociedad, y es poco probable que el Consejo Económico y Social, aun cuando sea convocado rápidamente por el presidente, como ha prometido, pueda encauzar una discusión que permita conciliar los intereses políticos del país y llegar a un nuevo consenso alrededor del pacto eléctrico que permita a la gente respirar. Es decir, con una combinación de desmonte del subsidio o con el mantenimiento del subsidio por algún tiempo todavía prolongado mientras la situación no cambie en el ámbito internacional y la influencia que eso tiene en el diario quehacer dominicano no se modifique. Entonces todavía, mientras eso no ocurra, hay que ver si el Consejo Económico y Social y la voluntad del gobierno y de los partidos políticos puede arribar a un consenso o a un acuerdo o a un punto en que permita que los dominicanos tengamos un respiro en términos de un descanso en cuanto a la tarifa eléctrica, y que esa congelación que ha dispuesto el presidente de la República por las circunstancias que ya hemos mencionado se prolongue todavía por algún tiempo, porque el aumento de esa tarifa en medio de una inflación galopante puede crear una situación de explosión social muy peligrosa en la República Dominicana. Y yo creo que el gobierno y las declaraciones dadas este martes por el presidente de la República a la prensa nacional va en esa dirección. Yo creo que el presidente ha percibido que la situación es muy delicada y que seguir jugando con esa situación puede crear condiciones muy difíciles que pudieran estar fuera de su control y del control total, no solo del gobierno, sino de todas las instituciones políticas y sociales del país. No se puede jugar con la tranquilidad del pueblo dominicano. Yo creo que eso es más importante que cualquier otra cosa, y recordemos que los alcances y los avances que hemos tenido en el ámbito político, social y económico en nuestro país en los últimos 30 o 40 años se debe especial y probablemente se deba en sentido general a la paz y a la tranquilidad social que hemos disfrutado a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas. Así que vamos a hacer una breve pausa, sigan con nosotros cuando regresemos para hablar de otro tema. Como les prometí, vamos a hablar de la situación haitiana y de las presiones que el país sigue recibiendo con relación a el tema de la indocumentación de cientos de miles de haitianos que viven en el territorio nacional. Regresamos después de la pausa. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero como parte de nuestro canal de YouTube, Miguel Guerrero Televisión.
Al comienzo de la sesión de hoy, yo les prometí que en esta parte del programa íbamos a conversar muy detenidamente sobre un tema muy espinoso, un tema que despierta muchas aristas en la República Dominicana, muy sensitivo, y que mantiene muy dividida a la sociedad dominicana, muy dividida. Incluso ha sido objeto ese tema de mucha discusión a nivel internacional, y como resultado de esas discusiones la República Dominicana en diferentes oportunidades ha sido mencionada como un país que viola los derechos de los indocumentados haitianos, de nuestros ciudadanos del vecino país con el que partimos esta isla, una isla muy especial. Creo que es la única isla en el mundo, a pesar de que es muy pequeña, que está dominada por dos naciones totalmente distintas, que hablan idiomas diferentes, tienen una cultura diferente, tienen una etnia y una procedencia diferente, y tienen una historia común de agravios que han dificultado a lo largo de su convivencia en los últimos 200 años o 250 años, han evitado esos agravios, que haya un acercamiento y una convivencia, si bien pacífica hasta ahora, pero llena de dificultades, de encontronazos que no han llegado más lejos que algunas escaramuzas, pero que dificultan una relación armoniosa. Eso es una verdad. Hay dificultades del otro lado con relación a la República Dominicana, y es innegable que de esta parte existe también recelos para llamarlo de esa manera, contra los ciudadanos de la otra parte. Bueno, el informe a que me quiero referir es un nuevo informe del Departamento de Estado. El Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos, se cree con el derecho y la credibilidad moral como para enjuiciar las acciones de otras naciones. Y frecuentemente el tema de la discriminación racial, el tema de la indocumentación de ciudadanos extranjeros, el tema, muchos otros temas que en los Estados Unidos son objetos de muchas críticas por sus propias políticas internas. Los Estados Unidos se creen con el derecho también de enjuiciar a otros países por lo que ellos hacen mal. Entonces, en este caso, ese informe habla de que la República Dominicana es uno de los países con más apátrida del mundo. Apátrida, para aquellos que no entienden el término, es una persona que se cree o tiene razones para sentirse nacional de un país que es discriminado y se le niega ese derecho en el país donde reside o desde el país que proceda. No vamos a entrar en discusión sobre eso, porque eso es muy semántico y es muy difícil que en un programa de televisión, yo en un soliloquio como este, podamos llegar a un acuerdo. Dice que hay alrededor de 135,000 ciudadanos dominicanos, dice el informe, ciudadanos dominicanos según el informe, de origen haitiano, que no han recibido esa documentación, no han sido reconocidos como dominicanos, y por eso esos 135,000 personas son apátridas en el territorio nacional. Bueno, y dice el informe que no se avanza, el informe del Departamento de Estado, que no se avanza en una ley, en la aplicación de una ley formulada y aprobada en el 2014 durante la administración del expresidente, del hoy expresidente Danilo Medina, que trató de solucionar el tema de el creciente aumento de la inmigración ilegal y la situación de cientos de miles de indocumentados haitianos que se encontraban en el territorio nacional. Bueno, para ser justo, es correcto decir que el tema de la indocumentación, que es un tema que afecta y que ha sido un estorbo en los esfuerzos de ambos países para lograr términos de intercambio y de relaciones más o menos estables, alejados o echando a un lado los mutuos agravios que a lo largo de nuestra historia común, o de nuestra historia común, porque compartimos una misma frontera, no porque sea una historia común para ambos, ¿no? La historia interna. Pero la verdad es que a lo largo de nuestra historia hemos recibido muchos agravios de la nación vecina, y por circunstancias ajenas hoy a nuestro país, también esos agravios fueron dados o fueron recibidos por
ciudadanos haitianos de parte de la República Dominicana. Recordemos la famosa matanza de mediados de los años 37 del siglo pasado, ordenado por Trujillo cuando quiso dominicanizar lo que él llamaba la política de dominicanización de la frontera. Es decir, la dictadura de Trujillo sintió en un momento dado que el flujo de inmigrantes incontrolable de parte de los haitianos hacia esta parte de la isla había creado situaciones verdaderamente muy críticas en la zona fronteriza, donde prácticamente el idioma español estaba desapareciendo. Se hablaba más creol que quizás que el idioma nacional, que es el español, por supuesto, y las costumbres dominicanas estaban siendo suplantadas por los hábitos de los ciudadanos haitianos. Y eso creó una situación, un conflicto internacional muy grave que condenó, que incluso hizo que comunidades internacionales y la comunidad internacional sancionara a Trujillo, acusándole de haber cometido algo así como una especie de genocidio, a pesar de que el término en ese momento ni todavía se aplica a lo que realmente sucedió. Bueno, el problema es que si aquí no hemos logrado solucionar el problema de la indocumentación de los ciudadanos haitianos que viven ilegalmente en el territorio dominicano, se debe no solo, o no se debe a la incapacidad o a la negligencia dominicana, sino al hecho de que los haitianos no han hecho absolutamente nada o han hecho muy poco para que eso suceda. Y evidentemente hay señales inequívocas y muy frescas todavía de que existe la intención en Haití de promover ese éxodo a la República Dominicana, porque es una forma de disminuir la presión social que ellos tienen por el enorme desempleo que allí existe, la terrible pobreza material que asola a esa nación y evidentemente la incapacidad de los haitianos para organizarse dentro de un marco democrático y de respeto a los derechos humanos y crear cierto nivel de estabilidad que le permita superar sus dificultades y avanzar hacia un estado más o menos de prosperidad, como nosotros hemos logrado aquí en la República Dominicana por nuestro propio esfuerzo, sin necesidad de ningún fideicomiso y sin ninguna necesidad de un auxilio internacional. Nosotros hemos superado esa situación. Hemos tenido ciclones, hemos tenido temblores, hemos tenido guerras civiles, hemos tenido intervenciones extranjeras de Estados Unidos 2 veces en el siglo pasado, hemos tenido una guerra civil que duró más de 1 año, 2 años, que murieron decenas de miles de dominicanos, y hemos tenido un golpe de Estado, hemos tenido años de inestabilidad, pero nosotros, a pesar de todas esas dificultades, hemos logrado saltar hacia el futuro y hemos avanzado con firmeza hacia el mañana, hacia el porvenir, y eso podrían hacerlo los haitianos. Los haitianos, entonces yo creo que mientras nos empeñemos en que la comunidad internacional, e incluso nosotros, como se nos decía a veces, nos encarguemos de Haití y carguemos sobre nuestras espaldas el dolor y las necesidades haitianas, los haitianos nunca van a llegar a ningún lugar. Los haitianos, la comunidad internacional tiene que convencerse de que el problema haitiano es un problema de Haití y que son los haitianos que tienen que marchar adelante y hacerse cargo de ese problema. No los dominicanos, ni los franceses, ni los italianos, ni los norteamericanos. Está bien que cierta ayuda internacional en un momento de tragedia como aquella de 2010 con el temblor y después con la epidemia del cólera y muchas otras cosas que desafortunadamente han golpeado inmisericordiamente a esa pobre nación latinoamericana, no hispanoamericana, sino del Caribe, ¿no? Con el que compartimos una isla muy pequeña. Yo creo que son los haitianos los que tienen que asumir la responsabilidad de dar el salto, de decir, bueno, estamos aquí y estamos dispuestos a hacer lo que ya los dominicanos y otras naciones han hecho por su propio país. Muchos haitianos aquí viven, decenas de miles de haitianos con una enorme riqueza material, que viven muy cómodamente en la República Dominicana y que hacen muy poco por la nación haitiana. Entonces, yo creo que Haití es un problema haitiano y los Estados Unidos no tienen el derecho de enjuiciar a otros países por lo que ellos hacen,
porque en sus países, recordemos que en los Estados Unidos hay restricciones y hay políticas muy severas contra la inmigración ilegal. Y tienen pleno derecho de hacerlo, porque es su país y nadie tiene derecho a entrar ilegalmente a un país que no es el suyo. Y ese derecho no se le puede negar a la República Dominicana. Entonces yo creo que los Estados Unidos, lo que tiene que ver con nosotros, está muy equivocado. La República Dominicana no se le puede negar a nuestro país el derecho que nadie, que no se le niega a ningún otro país, que es el establecer las normas de inmigración de su propio país, trazar las pautas de migración de nuestro país y no admitir injerencias extranjeras que puedan afectarnos y que puedan trastornar el esfuerzo y la cultura dominicana, el esfuerzo que hacemos a muy alto costo para seguir avanzando hacia un futuro que muchas veces se nos presenta muy halagüeño y otras veces se nos presenta con mucha incertidumbre, como es el caso hoy en día por la inflación y las consecuencias que se derivan de la crisis internacional como consecuencia de la invasión no provocada de Rusia hacia Ucrania. Ha sido todo por hoy, queridos amigos, y esperamos seguir contando con la gracia de su colaboración. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal y así estaremos en condiciones de seguir conversando con ustedes sobre diferentes temas para seguir ahondando en nuestra relación y seguir construyendo cada uno desde su perspectiva y de sus posibilidades un país cada día más grande, un país cada día más prometedor, que nos haga a nosotros más felices y nos conceda la oportunidad de seguir avanzando hacia un futuro del que tenemos todo y pleno derecho. Ha sido todo por hoy, los espero para el siguiente del escritorio de Miguel Guerrero. Sigo contando con ustedes, suscríbanse a este canal. Hasta entonces.